Aquí le estoy diciendo a nuestra invitada que ya estamos aquí listos, vamos a invitarla. Vamos a ver que por aquí nos debe aparecer. Espérenme, yo busco para invitarla. Vamos a ver. Aquí la invito. Vamos a ver si aparece. Olguita es nuestra invitada en el día de hoy. Exactamente. Hola, Hola, Olguita, ¿cómo sí. estás? Hola, muy bien, ¿Cómo te ha ido? muy bien, muchísimas gracias, feliz de estar por aquí con ustedes. Bueno, nos encanta. Me estás quedando como un poquito congeladita, pero bueno, confiemos en que nos va a ir muy bien en este live que estamos haciendo, en esta conversación de corazón. Te agradecemos en nombre de la Fundación, no solamente a ti, sino también a Confenalco, a la Caja de Compensación Confenalco Antioquia, porque resulta que Confenalco, en esto de trabajar con las fundaciones, y tú lo sabes, definitivamente necesita uno muchos aliados para poder hacer esta gestión tan linda que se hace en las diferentes fundaciones. La Fundación de Trasplantados, pues obviamente necesita el apoyo de muchas personas, y Confenalco siempre ha estado con nosotros en todos los eventos, en lo que hacemos, nos acompaña, y en esta oportunidad pues nos permitió tener ahorita con nosotros. Así que gracias a ti, gracias a Confenalco. Es con todo gusto y siempre reconociendo la importancia, el valor y la fuerza que tienen las redes cuando se proponen trabajar unidas en torno a muy, muy sanos y gratos ideales, ¿cierto? Entonces, encantada Claro. de estar nuevamente con ustedes, agradeciéndoles, obviamente, la oportunidad que nos permiten de estar con ustedes, acompañarlos, llegar a sus hogares, porque hoy las condiciones se han puesto muy distintas, no es lo mismo encontrarnos en una institución donde compartimos, y por ejemplo en el caso personal tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado, sino ahora que vamos a llegar directamente hasta los hogares. Entonces, de verdad que un agradecimiento muy especial, pues obviamente a la Fundación por invitarnos, como lo decía ahorita, pero también a todas las personas que hoy se brindan, porque para mí esto es una oportunidad que uno se regala como ser humano, que hoy se brindan la posibilidad de acompañarnos y de estar en este espacio con nosotros. Encantada. Claro que sí, Olga. Olga Girardo es psicóloga, diplomada en PNL y además especializada en solución de problemas y conflictos. Así que qué maravilla. Agradecemos a quienes están conectados, a quienes dicen que qué rico vernos de nuevo. Monomar 47 nos saluda. Pues gracias a ustedes, porque definitivamente no es solamente las personas que se conectan en este espacio, en este live que hacemos, sino todas las personas que después ven este espacio de conversaciones de corazón que hacemos para todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial porque, bueno, es un tema que genera a veces dificultad para las personas hablar de él, abordarlo, se vuelve tabú en algunas ocasiones, pero adicional le vamos a sumar el tema de este momento especial por el que estamos pasando, ¿cierto? Entonces vamos a Claro. hablar de la sexualidad, entendiendo la sexualidad no solamente como ese momento de encuentro de pareja, sino también todos esos matices que tiene, que son muchos, y tú me lo decías, y me parece muy lindo que hablemos de todo eso, o sea, no solamente el momento de hacer el amor, de encontrarnos en un espacio para ellos, sino también todo lo que hay detrás de esas relaciones y todos esos matices que tienen. Entonces, empecemos. Claro que sí, encantada entonces y con la invitación, diría yo, para todos los que nos escuchan, de hacer de este momento un momento muy reflexivo, muy de reflexión, de cuestionamiento personal. Me parece muy interesante y me gustaría mucho pues hacer la invitación a quienes nos escuchan, si lo pueden hacer en compañía de su familia, de su pareja, porque como tú lo decías, es muy importante entender que es un tema que es fundamental en la experiencia vital del ser humano, o sea, es tema que nos trasciende, que nos empapa toda nuestra existencia, pero que como tú lo decías, es un tema que se carga de mucho tabú, de mucha dificultad para compartir, dificultad para comunicarse alrededor de él.
y que prácticamente esas son de las principales situaciones que uno tiene que tener claro y empezar a abordar cuando intenta o cuando busca esa vivencia plena de la sexualidad, ¿cierto? Entonces, lo primero que también tendría que empezar aquí a puntualizar es que el tema de la sexualidad es un tema que se tiene que abordar, que se tiene que entender desde la individualidad, ¿sí? Es común a todos los seres humanos, obvio que sí, es una dimensión constitutiva de los seres humanos, pero es construcción que se vive, que se experimenta, que se goza y disfruta desde el componente netamente individual. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una construcción, como su nombre lo dice, una construcción que yo voy haciendo, poniendo paso a paso desde toda mi historia. Y en esa condición, pues entonces se vuelve una experiencia exclusivamente mía, personal, ¿sí? Se vive desde la Mía individualidad. personal y que está permeada, Quita, por todo lo que vivimos como seres humanos, ¿cierto? Entonces, está permeada por nuestra cultura, por el espacio donde vivimos, donde nacemos, por los mensajes que recibimos desde pequeños, desde el colegio, en la educación, ¿cierto? Es que son muchas cosas que influyen en toda esa expresión de la sexualidad. Los modelos, que los modelos tienen mucho que ver con la formación, obviamente, y que son modelos que no solamente están puestos en nuestra inmediatez, o sea, los padres, los familiares, los docentes, en este caso, como tú lo dices, desde el ámbito educativo, sino que también trasciende, por ejemplo, el hecho de la sociedad y la cultura como tal. Entonces aquí hablamos de todo lo que involucra el aspecto social y cultural, la música, el comercio, el mercado, ¿cierto? Todo eso va consolidando una forma, una manera especial de cómo yo asumo o vivencio esa parte de mi ser, como lo es la sexualidad. Ahora, también es importante entender que así se construya desde mi individualidad, así sea una construcción muy personal, pues tarde que temprano mi expresión está puesta es en la relación con el otro, ¿sí? Es en la relación con el otro donde realmente se vive esa condición de sexualidad humana, ¿cierto? Y cuando hablamos de la relación con el otro, también tendríamos que decir ese otro es mi pareja, y dentro de lo que decíamos ahorita de cómo el componente social empieza a jugar un elemento muy importante, pues también cómo se vuelve esos estilos de pareja que tenemos hoy, ¿sí? Las parejas ocasionales, las relaciones abiertas, la condición de pareja, como lo hemos entendido siempre, en medio de una relación formal consolidada. Pero eso también se vuelve importante. ¿Cuál es el sentido que hoy le damos a esa vivencia de una sexualidad en pareja? Porque sabemos que ha tenido muchos cambios y que en medio de eso que la cultura y la sociedad empieza a mover, pues también empieza a hacerle movimientos a esa estructuración de cómo se vive la relación de la sexualidad en medio de la pareja, ¿cierto? Ahora, bueno, como vemos, es un tema que tiene mil aristas y hoy nos vamos a centrar como en un puntito importante y es esa sexualidad en momentos en que hay dificultades, en que hay cambios importantes en nuestras vidas. Llámese pandemia, llámese enfermedad, porque también es muy valioso hablar de esa sexualidad en esos procesos. Tenemos un público de la Fundación Nacional de Trasplantados que están atravesando por unos procesos, digamos, físicos y emocionales fuertes, difíciles. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese tema. Entonces, yo quisiera que empezáramos como por lo orgánico, que me pareció muy particular cuando lo conversábamos antes de empezar este encuentro, y es, bueno, esta situación de pandemia que hoy la estamos viviendo un poco más abierta, digamos, en que estamos saliendo un poco más, yo diría no nos estamos cuidando lo suficiente, entonces estamos más en la calle, pero cuando empezó todo esto, que estábamos todos en casa, mmm, tú me decías algo muy especial y es que nos acostumbramos casi que a vivir con la misma camiseta y el mismo pantalón o el mismo bacho o incluso en pijama, nos quedamos, ¿para qué me baño si no voy a salir? ¿Cierto? Desde ahí ya hay una manera nueva de empezar a relacionarnos con el otro y conmigo mismo.
Excelente. Mira, antes de tocar el tema de la pandemia como tal, yo quisiera como que nos quedara este constructo importante de cómo vemos la sexualidad. Y yo utilizo para definir ese contexto de algo que para mí se consolida como una buena forma de definir el ser humano, ¿cierto? Yo siempre he entendido, y lo aprendí hace mucho tiempo, me gustó mucho aprenderlo porque me amplió mucho esa dimensión, he entendido al ser humano como un ser que vive desde un componente bio, psico, socioespiritual, ¿sí? Y que es un componente que está integrado, o sea, no se vive una parte por otra, o sea, yo por un lado no voy con mi componente biológico y por el otro manejo mi componente psicológico, por el otro el social y por el otro el espiritual, no, es un constructo que se interactúa, en el que se interactúan permanentemente los cuatro aspectos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo bio, tú estabas tocando ahorita un tema importantísimo, tiene que ver con esto, con el cuerpo, con la corporalidad, ¿sí? Y cómo esa corporalidad, por ejemplo, cuando se vive en situaciones como, por ejemplo, la enfermedad, todo lo que de alguna manera llega a tocar ese organismo, pues obviamente genera un cambio en todo lo demás. Es como cuando uno juega dominó. Si tú mueves una fichita, ¡trun!, se mueven todas las demás, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, todo aquello que de alguna manera llegue a impactar el cuerpo como tal, pues va a traer repercusiones también en los otros aspectos, ¿cierto? Y con respecto a lo que tiene que ver con la pandemia específicamente, pues mira cómo se vuelve importante visualizar esos riesgos que a veces yo no te lo comparto porque me lo invento, de hecho lo he visto dentro de la consulta que recibí al principio muchas personas en esa crisis de diría uno, existencial frente a lo que nos estaba moviendo esta condición de pandemia y me decían, no, es que no me provoca arreglarme, es que no me provoca, mejor dicho, la pijama ya me conoce, me han dejado de conocer los otros vestuarios que tengo. Y cómo eso entonces empieza a impactar mi vida de pareja. Por ejemplo, en el caso de hablar de la relación de pareja como tal. O cómo empieza a impactarme desde el mundo emocional y desde todo lo que tiene que ver con la consolidación de lo que se llama mi autoestima. Empiezo a perder valor, a sentirme menos, a desmotivarme y a desvalorizarme frente a lo que siempre había sido, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos que decir que en esa condición de lo bio, que es muy importante, pues tendríamos que hablar de cómo se vuelve de fundamental en estas condiciones de pandemia, aunque tú lo dices muy bien también, ya estamos saliendo, pero no es del todo y no será en todos los casos, cómo se vuelve de importante seguir observando esas pautas básicas de autocuidado, ¿sí? De cuidar el cuerpo, de vigilar que se sienta un cuerpo saludable, con buena alimentación, con buen descanso, con buen aseo, hay que hablarlo así. Y si lo vamos a compaginar con el tema de la sexualidad, pues hombre, que sea un cuerpo que guste, que apetezca. Escúchenme, esto me parece importantísimo, no tiene que ver con la estética, porque a veces entonces también entramos en el compendio de lo que lo cultural y lo comercial nos monta, o sea, tienes que ser el cuerpo 90, 60, 90, hoy con todos los aditamentos que podamos tener, todas las adiciones posibles, y eso es un error también, no es ese tipo del cuerpo que nos estamos refiriendo, es el cuerpo que se siente sano, saludable y que gusta independientemente de la condición estética, ¿cierto? Es un cuerpo que Pero está... ahorita no solamente que gusta al otro, porque ahí yo pienso que no es solamente que gusta al otro, sino que me gusta, o sea, que me siento a gusto, que me siento cómoda, independiente de lo que tú dices, de estar o no estar en esos parámetros de belleza que nos está vendiendo permanentemente los medios, pues, a través de revistas, de videos, lo que tú dices, la música, en fin. Pero entonces es ese me gusto y agrado para otros, pues gusto para otros. Claro, hay un dicho muy popular, pero me parece muy sabio, nadie da de lo que no tiene. O sea, tú no puedes pretender que gustes a otros si tú mismo no te sientes conforme y a gusto contigo, ¿cierto? Entonces estamos ahí, pero ¿cómo entendemos que se empieza por algo tan sencillo y tan simple como aprender a cuidarnos desde nuestro cuerpo, ¿cierto?
si vamos a vincularnos ahí como con el tema ya de la vivencia de la sexualidad, ya entendida en este ámbito de lo que tiene que ver con el compartir sexual con el otro, con el encuentro de parejas, con la vivencia pues del compartir con mi pareja a nivel de la sexualidad, pues uno tendría que decir que hoy en términos de la pandemia tenemos que ser muy cuidadosos de los contagios. ¿Sí? Anteriormente hubiéramos hablado de lo que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual y bueno, no, hoy es real que a nivel de la vida de pareja, si yo me cuido, también tengo que velar que el otro me cuide, ¿sí? Y es una de las condiciones más riesgosas que tenemos en la vida de pareja, hombre, pues poder fortalecer o poder saber, tener la certeza que es, en esa condición es muy compleja a veces asumirla, pero sí tener la tranquilidad de que con el otro estoy segura, ¿sí? Y ahí, pues, las recomendaciones han sido siempre las mismas. Hoy no se habla específicamente de una transmisión del virus como tal por el contacto sexual, pero sí se sabe muy bien que se transmite por la saliva, se dice que cuidarse de las gotas de sudor, pues entonces ahí es donde uno tendría que decir que el compartir sexualmente con mi pareja en estos momentos de pandemia me está poniendo a mí unas condiciones importantes con respecto a mi propio cuidado, ¿cierto? Y obviamente, si mi relación es una relación estable y una relación formal, pues con el cuidado de mi pareja, ¿cierto? Llamado de atención, por ejemplo, cuando las relaciones son esporádicas o cuando las relaciones no son en este contexto de estabilidad, porque entonces sabemos que ahí sí vamos a tener un riesgo mayor. En ese sentido, no para satanizarlas como tal, no esa es la idea, pero sí es saber que se vuelve un poco más riesgoso el poder garantizar que no voy a tener algún contagio, sabiendo además que son muchas las personas que viven en la condición de asintomáticos, ¿sí? Entonces, claro, desde ahí importantísimo, pues, plantearlos. Ahora, en términos de lo que tiene que ver con todo lo que es el cambio del cuerpo, desde lo que son las intervenciones, por ejemplo, para muchas de las personas que hoy nos acompañan y que hacen parte de la fundación como tal, pues también saber que inicialmente es un acompañamiento que se debe dar muy desde la mano médica, o sea, aquí las recomendaciones médicas son prioritarias y nada las puede desplazar, pero sí también como entender que es parte de un proceso de recuperación importante y que en la mayoría, yo diría el casi 98%, nunca excluyen esa parte de la vivencia de la sexualidad, que habrá que tomarse los tiempos, buscar diferentes alternativas del compartir, de pronto hasta diferentes posturas cuando hablamos del acto sexual como tal, pero que es una dimensión que para nada se ve anulada en lo que tiene que ver con el proceso, pues para las personas que viven los trasplantes, ¿cierto? Olguita, hablando de eso, de que se vea anulada, precisamente yo quiero retomar el tema de este momento porque definitivamente este momento nos puso a todos en un mismo espacio y nos puso a convivir en ese mismo espacio, al principio obviamente casi que 24 horas, 7 días de la semana, entonces obviamente la dinámica de encuentros de pareja cambia, ¿cierto? Claro. Porque pues hay otras circunstancias ajenas que lo dificultan, ¿cierto? Sí. Pero puede ser eso, pero puede ser también otras cosas, o puede ser que continuemos en esta dinámica de cuidarnos, entonces esto se ha prolongado 8 meses. ¿Cómo lograr, digamos, buscar o encontrar otros momentos, espacios, otras maneras? ¿Cómo hacerlo? Bueno, tú hablas ahí te pasas ya al entorno de lo social, ¿cierto? Cuando hablamos de lo bio, lo psicosocial. Vamos a lo social, tú lo dices muy claro. Hoy nuestros hogares cambiaron de una perspectiva de ser hogar y con ciertos espacios definidos, casi que a un abrirse a diferentes condiciones de espacio y también de compartir con la gente, ¿sí? Porque estamos en muchos casos 24/7, todos en el mismo lugar, generando esos cambios donde los cuartos se volvieron oficinas, donde las salas se volvieron centros de recreación para los chicos, donde, por ejemplo, a nivel de la vida de pareja, hablando de los que son, pues, en términos de esa convivencia de pareja dentro del hogar, es muy complicado a veces encontrar el momento,
¿sí? Y ahí es donde uno diría cómo se vuelve de fundamental el poder tener primero la disponibilidad para un diálogo, para un compartir, para un encontrarnos en esa confianza de poder definir nuestros tiempos, ¿cierto? Y también poder definir para nuestro entorno social esa condición de que como vida de pareja, pues requerimos o necesitamos de nuestros espacios particulares, ¿cierto? Es muy complejo. Y mira que también se ha generado con esto de la pandemia una ruptura hasta de los horarios normales, cotidianos. Hoy vemos que se ha vuelto muy común que en las casas pues se vea clase hasta muy altas horas de la noche, se Claro. trabaje hasta muy altas horas de la noche, y entonces aquí como también se vuelve importante aprender a ponerle límites de pronto a esas exigencias que desde lo laboral, desde lo social se están dando, que van rompiendo con las cotidianidades que teníamos hasta ahora y como tú lo dices, nos ponen en riesgo hasta para tener el espacio para encontrarnos, ¿cierto? Pero todo es cuestión de poder reconocerlo como un elemento fundamental para la cualificación de la vida de pareja y destinar los momentos y los espacios. No es fácil. Y así como se han encontrado casos de personas que antes en esta pandemia se dieron la oportunidad del reencuentro, de volverse a sentir. Claro, eso te iba a preguntar. Claro, como en esa vida de novios, de volver a estar juntos, Sí. de compartir juntos diferentes actividades de hogar, pues también se han dado momentos en los que antes la condición hizo que se rompiera lo que estaba fracturado, ¿cierto? Entonces ahí se vuelve muy importante la condición de la construcción que hemos ido teniendo en nuestra vida de pareja, ¿sí? Ahora, para las personas que no viven una convivencia con su pareja, es el caso de, por ejemplo, los Ujú. novios, de las personas que no tienen una convivencia como tal, pues a principio se vivió una situación muy crítica por esto del encierro y que no podíamos estar saliendo en todos los momentos, pero también cómo empiezan a jugarse hay otras herramientas, por ejemplo, esto de la virtualidad, desde lo digital, desde el poder encontrarnos, y eso se lo leí en estos días en un estudio que planteaban en una revista de la ciudad, cómo se ha vuelto tan cotidiano hoy esto de los encuentros virtuales a nivel sexual, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprendemos de pronto a romper esos paradigmas que tenemos de cómo compartir con nuestra pareja? Y pues para el caso de los que no se pueden encontrar por esto del encierro o por esto del confinamiento, pues entonces también cómo miramos la posibilidad de abrirnos a otras oportunidades, ¿cierto? Viene una condición que no quiero que pase por alto y es la parte de lo psico, lo emocional. Y eso es clave entenderlo tanto para las personas que viven estos procesos de intervención desde la parte médica, como lo que ha ido generando la pandemia en nosotros, ¿cierto? Este momento generó un desborde de emociones para todo el mundo. Yo creo que aquí, si pusiéramos la pregunta que ha representado para ustedes esta pandemia, yo creo que ninguno saldría limpio diciendo, no, a mí para nada, todo sigue igual. No. De No me cualquier tocó. no, no me tocó, eso me Sí, refiero, no creo. Para sí. todos, de alguna manera, y en alguna de de nuestros entornos o ambientes como tal, se generaron movenciones a nivel de nuestras emociones, ¿cierto? O preocupaciones, o situaciones de incertidumbre, a veces esa parte de la tristeza, la depresión en la que muchos entraron, con todo lo que representó la pandemia y con todas las amenazas pues que ello trajo para la vida de las personas, ¿cierto? Y como eso, pues obviamente tarde que temprano también termina afectando el mundo de la vivencia, nuestra sexualidad, ¿cierto? Claro, pero Olguita, ahí hay una diferencia bien importante y es que como mujeres, pues todo está ahí, o sea, todos esos sentimientos que tenemos, los tenemos ahí, mientras que el hombre es claro que es capaz de separar, por Claro. dificultades que tenga, es capaz de tener un encuentro sexual, amoroso, independiente de que se le esté cayendo la oficina. Tú me decías, funcionan como república independiente y es perfecto, o sea, la descripción es perfecta. Nosotros como mujeres llevamos todo al espacio y al encuentro amoroso. Sí, sí, es muy importante esa parte que tú dices. Mira, es fundamental. Sí, antes de seguir, sí quisiera decir que sigo siendo muy respetuosa de la individualidad, porque uno se puede Sí. encontrar de pronto mujeres que digan, no, pues yo también República Independiente, yo Ah, no, total.
o lo contrario, Total, sí. encontrarse uno hombres que al contrario le dicen, no, a mí las cosas me funcionan combinaditas, ¿cierto? Cuando uno se pone a ver desde la función cerebral y desde cómo está estructurado el cerebro del hombre y la mujer, uno sí encuentra diferencias importantes que nos dan las posturas frente a la vida, obviamente. Y cuando tú hablas de lo de República Independiente, para mí se me hace una analogía súper especial porque uno sí siente que, como tú lo dices, las mujeres nos cargamos todo el tiempo con muchas de las situaciones emocionales que vivimos incluso durante los días cotidianos, independientemente de la pandemia, y a veces llegar al momento del compartir nuestra intimidad, al momento de poder estar en la vida de pareja libres y frescas, perdóneme la palabra de frescas, pero digo es en esa condición Sí, de sí, sí. estar ahí Desinhibidas. definir, es difícil romper con esa posición. Y obviamente, pues, muy contrario pasa con los hombres son un poquito más flexibles frente a eso, son más dispuestos y más abiertos al contacto y a la intimidad, independientemente de lo que esté pasando alrededor, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en estos momentos de pandemia? ¿Y qué pasa también con lo que tiene que ver con la parte de las intervenciones médicas? Que se vuelve en este componente de lo emocional, se vuelve fundamental, trascendental poder hablar, poder dialogar, poder encontrar en el otro, en esa pareja con quien yo voy a compartir mi intimidad, mi vida sexual, poder encontrar ese colchoncito que me acoja, que me ayude, que me permita hacer un proceso de, diría uno, una elaboración de mis emociones, ¿cierto? Tarde que temprano uno no puede pelear con las emociones, ellas están ahí porque son parte de nosotros, es más, son serviciales a la supervivencia como tal, les sirven a la supervivencia. La cuestión es que cuando se desbordan, cuando no se pueden expresar adecuadamente, pues comienzan a ponernos trabas en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vuelve importante aquí el diálogo y la comunicación como una oportunidad de subsanar lo que las emociones o el movimiento de las emociones nos puede generar algunas veces y que se puede traducir como bloqueos para ese compartir con la pareja, ¿cierto? Pongamos un ejemplo. Me gustaría como poner ejemplos puntuales y es, Sí, soy una persona que estoy recién trasplantada. No sé cómo sea, la verdad desconozco, pero digamos que ya tiene el aval de su médico de poder llevar una vida sexual, digamos, normal, sí, califiquémosla como tener su vida sexual, pero sin embargo me da miedo, o sea, sin embargo tengo miedo o de lastimarme o de que algo me pase o de que el órgano que tanto cuidé le pase algo en ese encuentro sexual. ¿Cuál es la recomendación entonces? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Se lo debo manifestar a mi pareja? claro, ahí es donde te digo lo fundamental de ese diálogo y de esa comunicación y entender que no es solo un decir, no, yo necesito un decir, pero también un escucharme. O sea, cuando yo lo digo, que yo me pueda escuchar para que desde esa escucha activa que tengo sobre mi propia postura, yo pueda también encontrar razones para sobreponerme a lo que estoy viviendo. Y aquí se vuelve trascendental e importantísimo el acompañamiento de la pareja, claro que sí. ¿Sí? El acompañamiento de mi pareja que sea capaz de escucharme, de entenderme en esa dimensión y también de disponerse para acompañarme en el proceso de superación de la falla. Yo aquí asimilaría, hablando de los ejemplos, yo asimilaría como lo hace, por ejemplo, un papá o una mamá cuando están enseñando a caminar un bebé, ¿sí? El papá Sí, y la mamá no se dan por vencidos y no dicen, no, este muchachito no va a aprender, dejemos lo que se caiga. No, están ahí siempre, venga, venga, vamos junticos y hoy lo vamos a hacer mejor y hoy vas a estar, sí, casi que de la misma manera poder vivir ese retomar la vida sexual después de una condición de trasplante desde la pareja como tal, o sea, que mi pareja en esa condición de espera, poder estar ahí acompañando. Yo digo como practicarse ese calor humano de sentirme sí, sí. apoyada y del otro sentirse mi apoyo, darnos los tiempos, darnos la posibilidad de sentirnos con miedo y entonces acoger ese miedo, pero también darnos la oportunidad de experimentar, de buscar las alternativas que ayuden.
a empezar otra vez con los contactos, con la intimidad, con el rozar cuerpos, con el sentirnos en las caricias, sin llegar a ser amenazantes para el otro, ¿cierto? Eso se vuelve muy importante. Y tarde que temprano... Oiga, que estamos hablando desde nosotros como pacientes, pero también supongo que pasa, y estoy casi segura que pasa de la pareja, o sea, no es solamente que nos escuchen a nosotros como pacientes o como personas que en algún momento podamos tener un temor, sino también escuchar ese otro qué está sintiendo, cómo se está sintiendo, o si por el contrario es a él al que le da miedo tocarme para no hacerme daño, por Claro, ejemplo. claro, eso es fundamental ahí. Cuando hablamos de la pareja, estamos hablando de los dos. Y que Sí. independientemente de que sea uno el que está vivenciando la situación que sea, la intervención médica, perdón, la intervención quirúrgica, la vivencia emocional desde lo que tiene que ver con la pandemia, independientemente de quién sea, el trabajo para fortalecer y recuperar esa instancia de compartir sexualmente una vida plena es de los dos, no es de uno solo. Y muchas veces, como tú lo dices, puede ser uno el que está muy claramente manifestando su inquietud, su ansiedad, su miedo, su preocupación, y el otro no lo hace, pero igualmente lo está sintiendo, lo está viviendo. Claro. Y ahí es donde uno diría cómo se vuelve de fundamental esa comunicación asertiva. Ustedes tuvieron en estos días una reunión, yo tuve la oportunidad de verla, sobre las palabras, ¿sí? Y sobre cómo se vuelve Claro. importante esa comunicación asertiva, afectiva y efectiva, ¿sí? En donde podamos escucharnos, que es fundamental. Yo diría que muchas veces entendemos la comunicación como el hablar, y resulta que una buena comunicación también tiene mucho de escucha. Es fundamental porque si no, no se da como se propone asertivamente. Y Y aquí quisiera retomar, Olguita, qué pena te interrumpo, algo que hablábamos ese día, y es que no a todo el mundo le resulta tan fácil hablar, ¿cierto? Le resulta tan fácil expresarse. Entonces, se vale una carta, se vale, no sé, todo. todo lo que nos pueda ayudar en esa comunicación. Claro, se vale un ayudarnos desde la parte reflexiva de películas, de videos, que hoy la red nos acerca muchísimos recursos importantes con los cuales podemos comunicarnos y comunicarle al otro lo que está pasando conmigo, claro que sí. Ahora, hay un elemento muy importante aquí que sería casi que una invitación, y es cómo entendemos este tema de la sexualidad dinamizado a partir de un disponernos para la creatividad. Yo digo que aquí nada está escrito, nada es claro ni completo hasta que la pareja no lo viva como tal, ¿sí? Y en esa medida fundamental el poder darnos la oportunidad de ser creativos, que es casi que uno tendría que dejar aquí la pregunta de qué es lo que tenemos que aprender como pareja, porque no es uno solo, como pareja, para poder hacer una vivencia plena de nuestro contacto, de nuestra vivencia de la intimidad, de nuestro estar compartiendo este momento de nuestra sexualidad. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿De dónde podemos utilizar los recursos o cómo podemos utilizar todos los recursos que hoy las redes, el mercado, la sociedad, el progreso mismo nos han ido dando, ¿cierto? Y falta una... Bueno, qué pena te interrumpo, Olguita, es que tenemos varias personas que nos están poniendo mensajes y quisiera pues obviamente agradecerles por estar aquí, por comunicarnos, nos saludan desde Argentina, Valente Silvi, la saludamos, qué rico que estés con nosotros, Silvi. Ella dice que es trasplantada de corazón, o nos saluda también Diego Marín, trasplantado de hígado, pues se están dando cuenta que estamos hablando de este tema de la sexualidad, de momentos, pues ustedes ya lo han vivido después de sus trasplantes, entonces, rico si pueden compartirnos algo donde nos cuenten un poco esa experiencia de cómo retomaron esos encuentros sexuales, esa sexualidad en general, con sus parejas, con las personas pues que tengan como pareja, en fin. Recibimos todas esas opiniones porque nos enriquecen esta conversación de Con Azúcar que tenemos Corona. Ahora sí, sigamos, Olguita. Iba a querer, o sea, me parecía importante cerrar en el proceso de lo que hablábamos al principio con ese ser bio, psico, socio espiritual, cómo fortalecer también esa dimensión desde lo espiritual y entender que lo espiritual va mucho más allá del credo, de mi creencia, de la forma como yo vivo mi vida espiritual, más allá de la religiosidad,
y trasciende todo lo que es ese proceso interior de descubrimiento, de pensamiento desde mi ser interior, desde la articulación del mundo de mis valores, de mis perspectivas de vida, ¿cierto? Y cómo se vuelve importante también acá, y quisiera que nos quedara como un recorderis muy fundamental en el tema de la sexualidad, y es que podemos hablar de que está permitido todo, de que bienvenida la innovación, bienvenida el progreso, el avance que el medio y la sociedad nos pueda dar, pero eso sí, nunca permitir que la vivencia de mi vida de pareja, de mi vida sexual, esté atada o unida a condiciones de abuso y de maltrato. Eso es fundamental en el tema de la sexualidad, ¿sí? Cómo se vuelve de crítico, y que sabemos que el hecho de la pandemia ha despertado muchísimas situaciones en este contexto, cómo ser muy claros, y por eso tan fundamental aquí la parte de la espiritualidad, vuelvo y repito, no vinculada a la religiosidad, sino al otro compendio de ser interior fortalecido desde el mundo de los valores, cómo se vuelve importante poder hacer la diferenciación entre lo que es creatividad, búsqueda de oportunidades, construcción de una vida de pareja plena, a lo otro que hablábamos ahorita, condiciones de abuso y condiciones de maltrato, que sí están para nada. Entendiendo, el maltrato no solamente desde la parte física, sino también de palabra, o sea, todos esos matices que tiene también el maltrato y que a veces no los percibimos, pues o no los tomamos como maltrato, pero resulta que sí lo son. Y nos familiarizamos con ese tipo de relaciones y empiezan a volverse relaciones que aceptamos y toleramos, pero que finalmente sí hay un maltrato ahí implícito dentro de esa relación que establezco con el otro. Claro, claro. Y que atenta, definitivamente, atenta a lo que tiene que ver con una vida sexual plena, con una sexualidad integral y obviamente contra la dignidad de todo aquel que esté sometido a ella. Eso es definitivo, ¿sí? También una cuñada. Mira, la chica que se conecta desde Argentina nos dice, para mí fue re difícil volver a la actividad sexual por ser trasplantada cardíaca, donde cambia el cuidado por mi médico de no quedar embarazada, fue todo un tema. Claro, es que son una cantidad de cosas que confluyen, que se van volviendo ahí un peso y una carga importante, porque entonces es el cuidado, es que en el caso de ella, pues la recomendación de no quedar en embarazo por el riesgo que hay para su vida. Entonces, son muchas cosas las que entran en juego en estas situaciones. Claro. Por eso decíamos al principio que en términos de lo que es el tema de la sexualidad, uno no puede entender que solamente la condición de, bueno, lleguemos a la cama y ya, y perdóneme que sea tan explícita, Claro, sino que frente a él claro. se viven muchísimas, muchísimas cosas antes de el poder acceder a un acto sexual pleno, ¿cierto? Se vive todo lo que tiene que ver con el componente de mi mundo fantasioso, de mis emociones, como lo decías tú, por ejemplo, con esta chica que se llama ¿cómo? ¿Vale? Silvi, se me fue. Ah, ok. Bueno, Con, sí, se llama como su Instagram es Valente Silvi. ok, bueno, dejémoslo así entonces, pero como ella nos lo compartía, como tarde que temprano ahí se vinculan muchas cosas que van mucho más allá del cuerpo y que también juegan un papel trascendental en un pleno disfrute de la sexualidad. Qué bonito cuando ella nos dice, me tomó tiempo, lo que podríamos desear ahora por ella y pues por lo que significa este proceso de recuperación es que lo haya podido superar. Y es ahí donde viene la otra invitación, que sería cómo estamos de preparados para confiar en que como seres humanos contamos con todos los recursos de resiliencia, de superación, de mejora, de aprendizaje, claro, para sobreponernos a lo que venga, sea pandemia, sea intervención quirúrgica, sea lo que sea. Qué tan bonito es cuando encontramos, vamos adentro en esos procesos que a veces nos chocan tan duro, vamos adentro y nos damos cuenta que tenemos todo un potencial hermosísimo que nos permite reconstruirnos en cualquier situación que estemos viviendo. A veces estamos en situaciones o en punticos, digo yo, tan oscuros de nuestras vidas, que no vemos esas lucecitas que me parece muy valioso el ir adentro
Por eso personalmente me parece que este momento que nos invitó al silencio, que a veces este caos de ciudades no nos lo permite, pues qué rico retomar esos silencios y permitir que esos silencios permanezcan en nuestras vidas, Ujú. porque son los que nos van a posibilitar encontrar esas fortalezas en nuestro interior y que en esos momentos de dificultad, Olguita, pues que salgan, que nos ayuden, porque realmente sabemos que son momentos muy complejos y muy difíciles. Descubrirnos, nos sirvió para descubrirnos, reconocernos y darnos muchísimo más valor del que antes creíamos tener. Eso es muy importante. Bueno, no quisiera saber. Autoestima, yo quiero retomar el tema de la autoestima y de quedarnos en pijama todo el día. Ajá. Lo quiero retomar, porque además hablamos y decíamos, bueno, es que no es solamente quedarte en pijama, es que entonces, y siendo pues como muy honestos, tu cuerpo tiene otro logo, o sea, Claro, no es lo mismo cuando tú te levantas, te organizas, te vas, así tú vayas a quedar todo el día en tu casa. Entonces, retomar ese tema como de amor propio me parece tan importante, sí, tan fundamental. ajá. Definitivamente, si no hay, creo que es muy difícil que tú logres establecer unas relaciones armónicas con otra persona. Claro, y que tiene que ver, vuelvo y repito, con un cuidado constante y permanente en todo lo que el cuidado del cuerpo representa, ¿cierto? Empieza por Sí. tu aseo, empieza por el arreglo como tal, empieza por el cambio de la ropa, empieza por el sentirme dispuesta, eso es muy importante, sentirme dispuesta para estar, ¿sí? Porque también uno encontraba veces que no, es que desde que empezó la pandemia, pues no me paro de mi cama y no me paro de ver televisión o no. No, es como vamos cerrándonos. Mira que hablamos ahorita de todo un potencial interior que nos permite vivir y construir cantidades de experiencias nuevas y cómo entender que ese resignarnos a pues precisamente nos quita la oportunidad de descubrirnos en ese sentido. En esta condición, pues todo lo que tiene que ver con la invitación al autocuidado, claro, al baño diario, al arreglo personal, no puede que no sea igual a cuando teníamos que estar saliendo hacia nuestros puntos de trabajo y hacia nuestras actividades cotidianas, pero sí por lo menos que se perciba pues como esa parte del aseo y la limpieza, que no sea que, como decían alguna persona me decía, no me quito los pantalones y ya se quedan de pie, no, no, por Dios, es que como tú dices, eso además trae olores y trae condiciones que para el otro, puede que yo no me lo sienta, pero que para el otro cuando se me acerca, Son pues va a incómodos. decir, bueno, aquí qué hay, ¿sí? Entonces, mira que es algo tan sencillo. Recuerden que la sexualidad, y eso lo hablábamos en la reunión que hicimos el año pasado, la sexualidad se alimenta de todo un compendio sensitivo, o sea, lo que veo, lo que huelo, lo que escucho, ¿sí? Y obviamente lo que gusto y lo que toco. Ahí está todo el componente de mis sentidos. Entonces, qué tan importante es que yo cuando vivo en este proceso de construir mi vida de pareja, pues entienda que son los cinco sentidos los que yo tengo que articular. La condición del verme, para el otro, y vuelvo a lo que decíamos al principio, no tiene que ver con lo publicitario de hoy, pero también el que me pueda oler, el que yo pueda tocarlo y me pueda tocar con esa sensibilidad y ese sentimiento de cercanía, bueno, y todo lo demás, el olor, que sepa, bueno, todo lo que hablábamos ahorita de los sentidos que se vuelve tan importante en la sexualidad. Estos momentos difíciles, vuelvo y retomo no solamente pandemia, sino todos esos momentos que nos mueven mucho el piso, también nos ponen como y nos enfrentan a situaciones como no resueltas, ¿cierto? A situaciones que están de pronto por ahí, que hemos venido tratando, pero eso como que sale en esos momentos difíciles. Uh -huh. Y en el tema de sexualidad creo que también pues se agudizan en momentos como este. Claro, claro. Por eso decíamos también que cuando vivíamos el tema de la sexualidad en medio de la pandemia, para muchas personas fue una oportunidad de fortalecer su relación como tal. Para otras fue antes crítico reconocer que habían muchas dificultades en torno a esa relación que incluso se podían percibir ya como insalvables, ¿sí? Hablando pues de lo que es la vida de pareja estable, ¿sí? Porque también al principio hacíamos la diferencia
pues cuando las personas viven una sexualidad que no es con una sola pareja o en medio de una relación estable, ¿cierto? Que también igual se dan los mismos componentes que decíamos al principio para todos, pero que sí marca un poquito la diferencia, pues porque al fin no hay esa condición de convivencia permanente, ¿cierto? Pero igual también pues se van a ver afectados, como lo decíamos, para lo que tiene que ver con la vida de pareja estable o permanente, se van a ver afectados con lo que tiene que ver con todas las condiciones que trabajamos para la vida de pareja, ¿cierto? Eso es clave ahí. Mira, Roxy, hay una pregunta interesante. Gloria Calle, directora de la Fundación, nos dice que hablemos de situaciones de infidelidad, que son complejos para pensar en ese momento de revivir la sexualidad cuando ha habido antes una situación de infidelidad en esa relación. Claro. Pues el tema de la infidelidad casi que tendría que ser Para otra conversación. Eso es algo bien amplio de tratar y aparte de que involucra los dos componentes, la persona que vive la infidelidad y quien es infiel, ¿cierto? Entonces por eso digo que sería un tema bastante amplio. Pero miren, en ese sentido es donde uno más valora el componente de lo que tiene que ver con la parte emocional y espiritual de la sexualidad, ¿cierto? Es muy complejo. La construcción de la confianza en la vida de pareja, yo digo que es de las cosas más difíciles que tiene este crecimiento como pareja, ¿sí? Y de la misma manera, la más frágil. Es de las más difíciles y al mismo tiempo la más frágil. Entonces, desde ahí es desde donde uno dice, ¿cómo se vivencia eso? Es todo por decirlo así, un desmoronamiento de lo que se ha construido dentro de una vida de pareja. Y pues tendríamos que decir lo mismo, pues no es lo mismo una vida de pareja estable a una vida de pareja ocasional, no es la misma condición. Para la vida de pareja estable, pues se vuelve todo un derrumbe, un derrumbarse de muchos ideales, sueños, un resquebrajamiento importante de las emociones. Y ahí hay todo un trabajo desde ambos, ¿sí? Porque eso tiene que ser una condición de ambos, de superación de la dificultad. Ahora, uno también entendería que con esto de la pandemia, pues salieron a la luz muchas situaciones de infidelidad que antes se manejaban muy bien en doble cortina, pero que por la producción pues se evidenció muchísimo, de muchísima manera. Yo tendría que decir que desde lo que he visto en la experiencia, casi que uno pondría un 50-50, 50% que vivieron esta situación y hoy se han aprovechado de ello para crecer como pareja, y el otro 50% que definitivamente frente a esta situación lo que encontró era que no había un sentido de vida de pareja, y pues se han dado a la ruptura. Pero sí, es un tema... Pero quiero hacerte una pregunta. Digamos, se evidencia la situación de infidelidad, puede lograrse, puede alcanzarse esa posibilidad de yo retomar mi vida sexual con mi pareja nuevamente, si lo decido, es una decisión, o cómo lo miramos. Tarde que temprano es una decisión. Yo tengo que decidirlo, sí, claro, es una decisión. Ahora, es una decisión que se vincula también como oportunidad. Como oportunidad, ¿sí? Oportunidad para aprender, oportunidad para crecer, oportunidad para consolidar, ¿sí? Consolidar esa confianza, consolidar la comunicación. No es fácil y uno tendría que decir aquí que de pronto culturalmente se hace mucho más fácil cuando es la mujer la que se tiene que dar esta oportunidad o esta postura de una segunda oportunidad que para el hombre, ¿sí? Diría uno culturalmente. Pero que se puede, se puede. Ahora, no es fácil, no es fácil hacerlo y de alguna manera involucra un esfuerzo de ambos en términos de poder lograr superarlo. Pero también cuando se puede hacer de buena manera, o sea, cuando realmente se da esa postura de perdonarnos y darnos una oportunidad, pienso que antes se vuelve muy fuerte para la vida de pareja. De verdad, claro que sí. Cuesta, pero
pero es un bonito... Olguita, estamos llegando como al final de esta conversación, se me fue rapidísimo lo que tú dices, esto da para hablar y hablar y hablar lo más delicioso del mundo, pero con qué podemos invitar a las personas que se vayan después de esta conversación? ¿Cuáles serían como esos mensajes? Una de las cosas que decías ahora es el tema del abuso y de la violencia en esos encuentros, ¿cierto? Sí, De no permitirlos y me parece uno de los mensajes grandes de esta conversación. Eh, el tema de comunicarnos, definitivamente también, esa comunicación de doble vía fundamental, no solamente sobre estos temas, sino pues todo el tiempo, ¿cierto? Ahí fallamos cantidades, pienso yo. ¿Qué más nos dices tú como para ir cerrando esta conversación tan linda a la cual pues te agradecemos inmensamente por acompañarnos a tenerla? pues yo acá cerraría con algo muy importante y es el tema de la creatividad. Es el tema de la creatividad. El tema de la creatividad que nos ayude a romper con tantos tabúes. Yo diría que es Sí. fundamental en nuestra vida sexual. Porque lo decíamos al principio, es un tema lleno, recargado de puros mitos que a veces le han restado oportunidades grandes a la vivencia de la sexualidad. Y por eso la creatividad es la única que nos va a dar la oportunidad de abrirnos a nuevas experiencias. Yo pienso que para nosotros hoy, en términos de la pandemia y para las personas que han vivido las situaciones de trasplante, esa cuestión de la creatividad se vuelve importantísima. Creatividad de Ujú. cómo llego al otro, de cómo me acerco, de cómo contacto, de cómo lo rozo, de cómo lo acaricio, de cómo, o sea, a veces nos volvemos muy rutinarios y qué tan bonito cuando uno empieza en ese proceso de construcción de pareja a descubrirse desde las caricias, desde los gustos, desde lo que me hace sentir bien, desde lo que no me hace sentir bien, y por eso fundamental. En eso tú hablaste de dos muy importantes, yo le agregaría la creatividad, fundamental. Súper lindo, Sí. me encanta ese mensaje final. Pues nuevamente agradecerte y seguramente te tendremos en otras oportunidades. Ojalá que sea en el auditorio de la Fundación, ojalá que pronto nos podamos ver cara a cara, de cerca, porque realmente pues sabemos que ya nos has acompañado en otras oportunidades. A Confenal con mil y mil gracias, porque siempre están ahí, siempre nos llevan profesionales tan valiosos como Olga en nuestros encuentros, en nuestras charlas. Todo esto es muy valioso para quienes lo escuchan, obviamente. Nos sirve cantidades todos estos mensajes, así que gracias. Con todo el gusto, para mí ha sido todo un placer de verdad estar con ustedes hoy acá. Y bueno, como tú lo dices, que esperemos que la próxima podamos vernos en vivo, en físico y en directo. Y si no es así, pues también, mira qué tan importante que se vuelve también aprovechar. Total, ya Sí. nos estamos acostumbrando a este medio y también me parece muy amigable, muy chévere. Olguita, una invitación que queremos hacerte a ti y a todas las personas que nos están viendo. Claro. El sábado 7 de noviembre a las 4 de la tarde, ¿te gusta jugar bingo? Sí, sí, me gusta. Pues tenemos un bingo virtual, se llama Bingo Virtual por la Vida. Es un bingo que vamos a hacer para recoger precisamente fondos para la fundación. Entonces, ahí en el Instagram de la Fundación Nacional de Trasplantados, ustedes van a encontrar cómo vincularse, cómo conseguir cómo hacer para participar en el bingo. Entonces, es el sábado 7 de noviembre a las 4 de la tarde. Un buen motivo para quedarnos en casa, a Qué jugar bingo con toda la familia. excelente. Voy a mirar en mi calendario y creo que de pronto los acompañaré entonces. Rico volverlo. Qué rico, nos encantaría. Sí, Un claro. abrazo y mil gracias. Gracias a ti, gracias Confenalco y gracias a todos ustedes por estar con nosotros, a esas personas que nos contactan desde Venezuela, desde Argentina, desde esos países vecinos. Gracias, gracias, gracias. Aquí los esperamos todos los jueves a las 5:30 de la tarde. A ustedes también, claro que sí. Que tengan un buen resto de noche entonces. Hasta luego. Gracias.